en este momento nos estés hablando, que seas vos, Señor, por medio de mí, transmitiendo esta palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en este momento, Señor, y que podamos aplicar esta palabra en el correr de la semana y de nuestras vidas, Señor. Queremos dejar todo en tus manos, Señor, y te agradecemos porque vos nos escogiste, Señor, desde antes que naciera. Dejamos todo en tus manos, Señor. Amén. Bueno, para los que no trajeron Biblia pueden ir buscándose una, porque vamos a leer bastante hoy de la palabra. Y voy a empezar con una historia. Como siempre acostumbro empezar con alguna anécdota, alguna historia para introducir la palabra, ¿no? Y en este caso voy a contar una historia de cuando era chico. Cuando yo era chico iba a la casa de mi abuela y miraba tele, comía a mano poder, como lo que hacemos todos en la casa de las abuelas. Miraba dibujitos todo el día, pero llegaba un momento que me aburría. Entonces me acuerdo que ella tenía una bolsa enorme con un montón de botones. Y para cualquier niño, capaz que eran unos botones que tenía ahí, pero yo con esos botones sentía la necesidad de contarlos uno por uno. Tenía que saber cuántos botones había en esa bolsa. Y clasificarlos también, porque los clasificaba del más lindo al más grande, los clasificaba todos, se los separaba, por un lado le ponía los botones que eran para la escuela, me acuerdo que éramos con 80 y pico, después los usó todos con las túnicas de mis primos y de toda la familia, y después tenía otros botones que me parecían lindos, entonces los dejaba separados, y me divertía así, se me pasaban las horas contando botones. Y yo en aquel momento lo hacía como un juego, pero mi abuela en ese momento vio y le dijo a mi madre, este chiquilín va a ser contador, porque yo inconscientemente estaba usando un don, una capacidad que Dios me había dado desde niño. Y yo en ese momento no lo podía ver, simplemente lo hacía para hacer algo. Y yo tenía 8 años en aquel momento. Y a veces Dios hace las cosas de tal manera que nosotros no podemos dar cuenta. 14 años después me recibí de contador, como había dicho mi abuela en aquel momento. Y muchas veces nos pasa así en nuestras vidas. Pensamos que estamos haciendo algo, pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos en ese momento. En ese momento, mi abuela vio una capacidad futura que yo tenía. Pero quizás, y lo vamos a ver en la palabra de hoy, que Dios, en determinados momentos de nuestra vida, usa cosas que nosotros hicimos en ese momento para poder hacer cosas más grandes en el futuro. Aunque nosotros no lo pensemos, aunque nosotros en ese momento ni lo imaginemos, aunque nos creamos que es algo imposible. Mi abuela en aquel momento no vio la situación económica como una limitante, no vio el barrio donde vivía como un limitante, no vio que era un niño de tercer año de escuela recién, o de cuarto, no sé, 8 años, tercero estaba. No vio esas limitaciones, sino que vio el potencial que tenía. Y así es Dios con nosotros. Dios no va a ver tu situación económica, tus limitaciones. Si Dios quiere hacer algo en tu vida, lo va a hacer. Y quería compartir unas palabras que en el día de hoy vamos a estudiar un poco qué fue la vida de Pedro. Cuando estaba preparando esta palabra, le pedí a Dios que me mostrara de qué teníamos que hablar y en la semana habíamos leído con Katy unos pasajes que no tenían mucho que ver con esto, pero era sobre la vida de Pedro. Y en ese momento decíamos,
leímos una exposición que hizo Pedro, que parecía un catedrático, y decíamos, yo en ese momento le comentaba a Katy, pensar que este hombre no sabía ni hablar, y terminó haciendo esta exposición. Entonces vamos a leer un poco qué estaba haciendo Pedro, en qué situación estaba cuando se encontró con Jesús, y cómo fue cambiando su vida, qué cosas vivió, y qué cosas en el medio fue haciendo Jesús. Y vamos a empezar leyendo Mateo 4, del 12 al 25. Mateo 4, del 12 al 25. Y dice lo siguiente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Acá podemos ver en qué situación estaba Pedro cuando se encontró con Jesús. Pedro era un simple pescador. Estaba haciendo su trabajo, lo que sabía hacer. No era un hombre de letras, no era un hombre con educación, no era un fariseo, no era un escriba. Y en ese momento se encontró con Jesús en el camino y su vida cambió radicalmente. Acá quería leer hasta el 25, porque dice que después de que él lo siguió, pues le dijo que le iba a hacer pescadores de hombres, inmediatamente empezó a ver cosas maravillosas en su vida, milagros. Acá dice que vio liberaciones, que curaban enfermos. Y uno, ¿cómo va a pensar que de un momento a otro este señor estaba pescando y inmediatamente allá arriba, haciendo milagros, vio milagros del propio Jesús? O sea, compartió la vida con Jesús. Y eso es maravilloso. Quizás en los planes de Pedro no estaba. Quizás Pedro nunca se imaginó que iba a vivir todas esas cosas. Y vamos a seguir leyendo un poco más en Juan 1:35 al 42. También nos habla un poco de esto. Juan 1:35 al 42. El siguiente, dice, los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved.
Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quizás no, en este momento no nos podamos dar cuenta de qué es la importancia de este versículo. Pero lo importante es que Jesús le cambió el nombre a Pedro. Y esto significa mucho más que un cambio de nombre. Cuando llegamos a Jesús, Él cambia nuestras vidas. Ese cambio de nombre es mucho más profundo que un simple cambio de nombre, sino que es un cambio en la vida de Pedro. Y acá podemos ver que Pedro fue uno de los primeros, uno de los más valientes en decir que él era el Mesías. Sus otros discípulos, si leemos la Biblia, en varios de los evangelios lo dice, que Pedro era el que le decía: tú eres el Mesías. Y si leemos un poco más la Biblia, vamos a ver la relación que tenía Pedro con Jesús. Quizás le falló, sí, como muchas veces podemos fallar nosotros. Pero fue maravilloso todo lo que vivió Pedro. Pasó de estar pescando a que se le cambiara el nombre, y vamos a seguir viendo las cosas que hizo Dios en su vida. Y ahora vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11. Dice: la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agalopaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Acá podemos ver también un milagro que hizo el Señor, que ellos habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada. Y el Señor hizo un milagro, y allí Pedro reconoció quién era Jesús. Y esto es uno de los tantos milagros que Dios hizo y que Pedro vio. Todo esto lo vio Pedro, un pescador, un ser humano común y corriente. Y a mí me maravilla, la verdad, porque Jesús podría haber escogido a cualquier otro. Podría haber escogido a un escriba, a un fariseo, a alguien que supiera hablar, pero Jesús escogió a este pescador. Y así lo puede hacer con nosotros. Y de hecho lo hace, lo sigue haciendo hasta el día de hoy en la vida de nosotros. Porque yo creo que de todos los que estamos acá, Dios nos escogió. Y estábamos en diferentes situaciones. Quizás no estábamos pescando, pero sí estábamos haciendo otras cosas. Y ni siquiera nos podíamos llegar a imaginar lo que Dios podía hacer y lo que va a hacer en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo Mateo 14, 22 al 33.
lo conocemos bien, pero también estaba Pedro ahí en el medio. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. También acá, esta historia es conocida y se puede hacer muchas palabras sobre lo que pasó en ese momento, pero vemos que de todos sus discípulos, Pedro se animó a mandarse al agua. En ese momento yo creo que ni lo pensó, se mandó y después vio la situación y un poco que se asustó, pero ¿quién iba a decir que este pescador iba a caminar sobre las aguas como lo hizo Jesús? Y también estaba con Jesús en ese momento. Es increíble las cosas que vivió Pedro en ese proceso. Y vamos a seguir leyendo un poco más. Vamos a Lucas 9, 18 al 20. Lucas 9, 18 al 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces respondieron unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo, Pedro dijo, el Cristo de Dios. Acá vemos lo que habíamos dicho hace un rato. Pedro ya reconocía que Jesús era el Cristo. Y a pesar de todas las limitaciones que él tenía, de todas las dificultades, vemos como Pedro reconocía que Jesús era Cristo. Un hombre ordinario, un hombre común y corriente. Vamos a seguir leyendo en Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Acá también, en la vida de Pedro, como en la vida de las personas, no solo vamos a tener momentos buenos, momentos lindos. Acá vamos a ver cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Y Pedro, el que reconocía siempre que Jesús era el Cristo, Jesús le dice lo siguiente. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Acá Jesús le estaba avisando que lo iba a negar. El mismo Pedro, aquel que había caminado sobre las aguas, aquel que había hecho milagros con Jesús. Acá Jesús le dice
que lo iba a negar. Y Pedro no creía eso. Pedro, de verdad, en su corazón, él creía que lo iba a seguir de verdad y que no lo iba a negar nunca. Pero vamos a ver qué pasó un poquito más tarde. Mateo 26, 69 al 75. Mateo, no en Lucas. Mateo 26, 69 al 75. Leer un poco más cerca porque no tan chica la letra. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Acá podemos ver que Pedro le había fallado a Jesús. Y muchas veces como cristianos es un problema que tenemos. Nos ponemos tantas exigencias que cuando fallamos, muchas veces vemos los casos de gente que se aparta, de gente que ya no quiere saber más con Dios porque le falló. Pero sí, somos humanos y le vamos a fallar. El propio Pedro falló. Tenemos que intentar no hacerlo, pero acá podemos ver al seguidor más ferviente que tenía Jesús, al seguidor más fiel que le falló. Y la verdad que muchas veces pensamos: Pedro, todo lo que vivió Pedro, todas las cosas que vivió Pedro, todas las cosas que hizo, sanar enfermos, liberaciones, milagros de todo tipo y color, y terminó negando a Jesús. Diciendo: ¿cómo puede ser? Pero yo creo que si cualquiera de nosotros hubiéramos estado en esa situación, capaz que hacíamos lo mismo. Y muchas veces nos va a pasar en nuestra vida. Quizás no tan literalmente, pero con nuestros actos, con lo que decimos, con lo que hacemos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces estamos negando a Jesús. Pero lamentablemente así somos los seres humanos. Nuestra carne nos tira a fallar, a equivocarnos. Pero vamos a seguir viendo, porque la historia de Pedro no se terminó acá. Sí, Pedro le falló a Jesús. Pero vamos a ver un poco más adelante, Lucas 18, 10 al 11. No, este versículo no, disculpen. No es Lucas 18. Juan 21, del 15 al 19. Perdón. Acá, este sí. Juan 21, del 15 al 19. Después de que Pedro lo había negado, que crucificaron a Jesús, que lo resucitó, tenemos un pasaje bien conocido que también lo hemos visto en muchas películas, que Jesús se le apareció a sus discípulos. Y vemos esa charla personal que tuvo con Pedro, que no es cualquier charla, sino, vamos a leer. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Esta palabra, Pedro se encontraba en la situación de que, después de que habían crucificado a Jesús, sus sueños se habían roto, su motivo de vida se había roto. Sintió que todo había sido sin sentido, a pesar de todas las cosas que vio, de todos los milagros en los que participó. Pedro volvió a pescar. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces Dios nos pone en un lugar y nosotros fallamos o circunstancias de la vida y volvemos a pescar, volvemos a ese lugar inicial donde Dios nos sacó. Y yo pienso que la vida de la persona, la vida de los cristianos es como la economía. A los que estudiamos economía nos enseñan que la economía es cíclica. Muchas veces vamos a estar arriba y otras veces vamos a estar abajo. Y así es como somos los seres humanos. Muchas veces nos va a encontrar la situación de que estamos en la euforia, de que está todo bien, el trabajo, la iglesia, la familia. Pero hay otras veces que tenemos que tocar fondo, tenemos que ir bajando. Y a Pedro le pasó esto. Pedro ya, sus sueños se habían roto. Y en ese momento se encuentra con el maestro nuevamente. Y así nos pasa en nuestras vidas. En el momento en donde estamos en la situación más baja, en situaciones tristes, en situaciones de problemas, Jesús se vuelve a aparecer en nuestras vidas. Y nos hace recordar, ¿me amas? Como lo hizo con Pedro. Y acá vemos que Pedro de verdad lo amaba. Pedro le falló. Y nosotros como seres humanos le vamos a fallar a Dios, y no solo a Dios, sino a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, porque somos seres humanos. Y eso nos va a quitar de que los amemos. Y así, con todo, vemos que Jesús sabía que lo amaba. Pero le estaba dando una confirmación. Apacienta mis ovejas. Seguí en el camino. Yo no quiero que seas un pescador. Tenés que ser un pescador de hombres, como en el principio te dije. Y fue lo que hizo Pedro. Pedro lo siguió hasta el final. Acá dice que ya le anunciaba con la muerte con la que iba a glorificar al Señor. Para los que no saben, Pedro también murió crucificado, pero crucificado boca abajo porque decía que no era digno de morir como murió Jesús. Y acá vemos aquel simple pescador que vivió una euforia, vivió todo tipo de situación, volvió al lugar a pescar, volvió al inicio. Todos sus sueños quedaron atrás, pero Jesús nuevamente lo volvió a buscar. Y es maravilloso, y extraño a la vez, pero en nuestras vidas nos va a pasar muchas veces. Muchas veces vamos a estar allá arriba y otras veces vamos a estar allá abajo y Jesús nos va a tener que venir a buscar. Y tenemos que ser como Pedro. Pedro lo siguió con todo, lo siguió hasta las últimas. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. A pesar de que le fallemos, tenemos que estar dispuestos a seguir a Jesús con todo. Y quiero leer el versículo que estábamos leyendo con Katy en la semana, que está en Hechos, que acá vemos a otro Pedro. Ya Jesús había ido al cielo, Jesús ya no estaba en medio de ellos, pero vemos
cómo Jesús transformó la vida de Pedro a tal punto de que Pedro, de ser un pescador que no sabía ni hablar, pudo hacer este discurso que es maravilloso, la verdad. Dice, el primer discurso de Pedro, lo vemos en Hechos 1:14. 2:14, perdón. Pedro 2:14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por la determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y viéndolo, antes habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron a su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Acá vemos lo que Jesús hizo en la vida de Pedro. Vemos un resumen de la vida de Pedro también. Vemos que en ese momento, solo en ese momento se bautizaron más de 3.000 personas. Imagínense cuántas personas habían allí, escuchando a este pecador,
a este hombre iletrado, que no tenía conocimientos, muchos conocimientos, pero sí Dios lo capacitó estando con él. Mejor que eso no hay. Pero en algún momento Pedro, cuando estaba pescando, se habría imaginado que Dios lo podía usar de esta forma. En algún momento Pedro, después de haberlo negado, se habría imaginado que Dios lo podía usar de esta forma. Pero sí, Dios no piensa como nosotros. Muchas veces nosotros lo pensamos, Pedro ya le falló, no sirve más. Y muchas veces nosotros pensamos así, este le falló al Señor, no sirve más. Yo le fallé, ya no sirvo más para él. Pero Dios no es así. Dios nos vuelve a buscar y nos saca de ese lugar como lo hizo con Pedro. Tenemos que ser valientes como fue Pedro, que después de haberlo negado, lo siguió hasta las últimas consecuencias. Y podemos ver este discurso que es fantástico. Ni un hombre con la mayor capacidad de teología lo podría haber hecho. Pero Dios usó a Pedro. Dios usó a aquel pecador, aquel hombre que quizás fue rechazado muchas veces por sus amigos, por la gente que lo conocía, por la sociedad. Era alguien sin peso, pero Dios lo eligió a él. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Quizás en este momento no estemos pescando, estemos en una situación en la que nos sentimos trancados, estemos en una situación de la vida en la que nos gustaría algo más. Y venimos a la iglesia, escuchamos de Dios, pero en nuestro corazón capaz que estamos con ese sentimiento de derrota como lo tenía Pedro después de haberlo negado. Pero Jesús nos dice que le sigamos, que apacentemos sus ovejas. Y todo lo que esté pasando en nuestra vida siempre va a ser para bien. David, para matar al gigante, tuvo que cuidar ovejas antes. Y en medio de las ovejas aprendió a luchar con osos, con leones. Entonces Dios lo fue capacitando para adquirir las habilidades de la batalla. Quizás en este momento de nuestra vida estemos en una situación en la que Dios nos está capacitando para en un futuro usarlo. Y no hay tiempo demasiado antes o demasiado después. Dios tiene el tiempo justo para cada uno de sus hijos. Y quiero dejar como aplicación de que cuando estemos en esa situación de que nos sintamos que estamos trancados, que no estamos avanzando en la vida, en la que pasamos de la cúspide, que pasamos abajo, en el ciclo de la vida, como les decía, hay momentos que vamos a estar arriba, otros abajo. En ese momento tenemos que recordar lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Y es un mensaje que no solo se aplica a la vida de Pedro, sino que se tiene que aplicar a cada uno de nosotros, a la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a orar para terminar. Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos por este mensaje, Señor. Te agradecemos porque en tu palabra podemos encontrar todas las cosas maravillosas que vos hiciste, todos aquellos milagros, Señor. Podemos ver, Señor, aquella gente que vos escogiste, Señor. Y queremos dejar nuestras vidas en tus manos, Señor. Queremos que nos uses, Señor, como vos quieras y que nos estés transformando como lo hiciste con Pedro, Señor. A pesar de que te fallamos, Señor, te queremos pedir perdón y queremos seguirte con todo nuestro corazón, Padre. Dejamos, Señor, esta semana en tus manos, Señor, esta semana que podamos, Señor, reflejar tu gloria, Señor, que podamos reflejar, Señor, lo que vos sos. Y que podamos ser cada día un poquito menos de nosotros, Señor, y más de vos. En nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por todo. Amén.